¿Cómo Data Science resuelve las preguntas? ¿Cómo aporta valor con los datos? ¿Y cuál es su método? Hoy veremos un ejemplo del proceso de Data Science en este video. ¿Qué es Data Science? Data Science es el proceso para recoger insights, tomar mejores decisiones, crear mejores estrategias de negocio o crear un producto de software más inteligente y funcional. Y todo gracias a los datos, porque basas tus opiniones y estrategias con los datos de los usuarios. Si quieres saber más sobre qué es Data Science, hice un blog en mi página web en cristian.com/qué es Data Science para que profundices más del tema. Pero para seguir, y quédate con una frase: en Data Science se cambian supersticiones por hechos reales. Y tú te preguntarás, ¿cómo se cambian las supersticiones por los hechos reales? Aquí te vengo a explicar el ejemplo. Vayamos a explicar el ejemplo del proceso de Data Science. Imaginemos que tenemos a una empresa llamada Amoca que vende una suscripción de comida para restaurantes. Pero lo que es importante en este ejemplo es que tiene todos los datos del consumo de los usuarios o clientes, por llamarlos así. Las cantidades de comida que pide, el tipo de alimento, carne, pescado, pollo, por ejemplo, y la fecha cada vez que lo piden los usuarios. ¿Cómo alguien de ciencias de datos podría mejorar esta situación? O sea, ¿cuál sería el proyecto? Y la respuesta sería un proyecto de automatización, el cual cuente con un modelo de Machine Learning supervisado que pueda predecir las cantidades de comida y el tipo de alimento que cada nuevo cliente pueda pedir. Vamos, que el objetivo del proyecto es crear un modelo que pueda predecir de manera automática el comportamiento y los pedidos de los nuevos clientes de Amoca. Este proyecto se puede dividir en 5 fases. 1. Planificar. En esta etapa hay que entender el contexto de la empresa y su modelo de negocio, plantear el objetivo del proyecto y fecha y entrega del mismo. En este caso sería, poniendo por ejemplo, siguiendo el ejemplo que ya te he comentado, el de Amoca. Modelo de negocio de Amoca: gana dinero vendiendo una suscripción de comida a otras empresas, específicamente restaurantes. Hablar con el cliente, o sea con Amoca, analizar algunos datos de la empresa, hacer una lluvia de preguntas para elegir cuál es la mejor que el proyecto podría resolver en base a la necesidad que nos pidió Amoca, que sería muy simple, que ya se eligió en verdad, que sería qué tipo de cantidad de alimentos son más probables de vender con los nuevos clientes y la fecha que podemos dar nosotros del proyecto sería de 6 meses. En la segunda etapa, los datos. Se tienen que obtener los datos, transformarlos y limpiarlos, analizarlos. A veces también hay que comunicarlos porque nos piden insights de otras áreas de la empresa. Y aquí se hace un mini modelo de Machine Learning para predecir y automatizar la recolección de los datos. Tienes que tener en cuenta que los datos tienen que ser veraces y de valor. Volviendo al ejemplo de Amoca, en este caso el cliente guarda todos los datos y de los pedidos que hacen sus usuarios o clientes, así que los recolectamos de ahí, los transformamos, los medio limpiamos porque es una base de datos de ellos, está cuidada, y como no nos pidió que lo visualizáramos, no hacemos esa parte, pero sí creamos un sistema para recolectar los datos de manera automática y creamos un modelo que pueda predecir la cantidad y el tipo de alimento que el cliente pueda comprar. Una mini prueba, no es el proyecto en sí, sino una prueba para ir viendo cómo resulta y cómo nos otorga los datos. En la tercera etapa, que la nombré acción, en esta etapa se muestra al cliente una demo, se proponen cambios y mejoras del proyecto. Siguiendo otra vez el ejemplo, en este caso sería mostrar la demo a la empresa Amoca para ver qué nos comenta, si nos da feedback o nos pide que definitivamente cambiemos totalmente el modelo. Ya en la cuarta fase hacemos pruebas del modelo, eliminamos los errores y verificamos la seguridad de los datos. A veces integramos la inteligencia artificial al producto software.
Siguiendo nuestro ejemplo de Amoca, seguimos mejorando el algoritmo de predicción e integramos el modelo a la empresa para que puedan utilizarlo, claro está. En la quinta fase, la llamé final. ¿Por qué? Porque solamente se documenta el proyecto y ya puedes agregar otra fase si tú deseas, pero yo lo dejo así, solamente con la documentación del proyecto. En este caso sería, entregamos en el ejemplo de Amoca, entregamos el proyecto con su documentación. Ya para concluir, tenemos una mejor visualización del proceso de Data Science. 1. Planificar. Esta tiene entender el contexto de la empresa y su modelo de negocio. 2. Plantear el objetivo y fecha de entrega del mismo. En la segunda tenemos datos, que contiene obtener los datos, transformar, limpiarlos y analizar los datos, visualizar y comunicar los datos, o sea, ponerlos bonitos, dependiendo del proyecto. Esto se puede omitir. Y tenemos usar modelo de Machine Learning, sea para predecir los datos o automatizarlos. En la tercera fase, acción, tenemos una demo al cliente o una muestra que se le entrega para que se propongan cambios y se mejore el proyecto. En la cuarta, integramos la inteligencia artificial o el proyecto, ya sea haciendo pruebas del modelo, eliminando errores y verificando la seguridad de los datos. Y esto varía mucho si integramos la inteligencia artificial al producto o no. Esto depende de cada proyecto. Y 5, en la final solamente tenemos una documentación del proyecto. Ya con estas 5 fases podemos decir que tenemos un proceso de Data Science. Sin embargo, varía mucho, dependiendo del proyecto y empresa. Y eso sería todo el proceso de un Data Science que haría yo. O sea, yo solo o con un equipo, que sería lo más probable y lo más real, porque eso es un trabajo de 6 meses. Para una persona es pesado, pero se puede hacer. Difícil, pero no imposible. Ya para concluir, hay diferentes procesos de Data Science. Varía de empresa a empresa, pero la raíz sigue siendo el mismo, el método científico. Pero eso sí, en todos los procesos siempre se intenta crear valor con los datos, sea valor para la empresa o para el usuario. Y eso sería todo por hoy. Te recomiendo que te metas en Critia.com para profundizar más del tema de Data Science. Adiós.